Buen día, mi nombre es Paula Guzmán y en compañía de Juan Andrés Montenegro les vamos a presentar este paper que titula Esfuerzos mecánicos e hidrológicos de la subducción de los montes submarinos sobre la tensión y el deslizamiento de un megaempuje. Se cree que la subducción del fondo marino que presenta rugosidades tiene impactos sobre los procesos geodinámicos, causando efectos en el flujo del fluido de antearco, en la evolución estructural de la placa superior y en el comportamiento de deslizamiento del megatrust. Un megatrust se refiere a una falla de empuje que es extremadamente grande y que se forma típicamente en la interfaz de la placa a lo largo de una zona de subducción, como podemos ver en esta imagen. Eh, la subducción del fondo oceánico que presenta relieve, es decir, montes submarinos, causa la fractura de la placa superior. Con esto se provocan deformaciones permanentes generalizadas que afectan la estructura de los márgenes, los patrones de falla y el transporte de masa de sólidos y fluidos. A su vez, la subducción de los montes submarinos causa impactos en el comportamiento de deslizamiento del megaempuje. Este paper o este proyecto tenía como objetivo hacer una investigación de la interacción entre la consolidación de sedimentos, las fallas y la evolución de la tensión y la presión del fluido en respuesta a la subducción de los montes submarinos. Para esto se utilizó un modelo numérico que combinó múltiples procesos mecánicos e hidrológicos y que se limitaba por las observaciones de laboratorio y de campo. Ok, por otro lado, pues en el siguiente paper se utilizó diferentes métodos, los cuales estuvieron empleados con un código lagrangiano-euleriano de elementos finitos que se llama SULIC, para desarrollar pues, modelos acoplados utilizados para simular la subducción de los montes submarinos en todo este estudio. Entonces, se desarrollaron pues tres diferentes ecuaciones con modelos de laboratorio, los cuales la primera ecuación, como se observa en la parte superior izquierda, es para modelar cómo es el comportamiento de un material el ectoplástico, el cual pues se fundamenta en el criterio de falla de Moore-Coulomb para saber en qué punto el material pues va a fallar, mejor dicho. Por otro lado, en la parte superior derecha, o sea, la ecuación que se utiliza es para entender cómo es el comportamiento de la consolidación de los sedimentos, los cuales se utilizaron, o sea, se utilizaron elementos como lutitas y areniscas marinas para poder desarrollar esta parte. También se tuvo en cuenta la siguiente ecuación, la cual se llama la ecuación de carga de compactación, que es como la primera que se puede ver. Y en esa ecuación pues se encuentra que N, que es la porosidad, beta, que es la compresibilidad del fluido, y alfa, que es la compresibilidad, es decir, pues la compactación permanente pues, de una matriz de sedimentos. Entonces, como nosotros queremos saber, bueno, el estudio quiere saber cómo es el comportamiento de la consolidación de los sedimentos, pues se despeja este alfa, y lo que se necesita, o lo que se pretende, es derivar con respecto a la porosidad y la presión efectiva, debido a que se encontró una relación en la cual los sedimentos dependen de la tensión y el material, donde la tensión es la tensión media efectiva. Y por último, pues está la última ecuación, que es la permeabilidad de la matriz de los sedimentos, y esta ecuación lo que nos dice es que la tasa de flujo del fluido, pues, que es la permeabilidad K, en nuestro modelo es considerado pues por vías intergranulares como el canalizado a lo largo de las zonas principales de falla. Por lo tanto, pues también fuera necesario parametrizar K, tanto para la matriz de sedimentos como para las zonas de falla. Y pues esto se hizo por medio también de observaciones de laboratorio, como dije anteriormente. Bueno, el modelo que se utilizó fue un modelo numérico, por medio del cual se simularon procesos mecánicos e hidrológicos acoplados en un antearco en una zona de subducción. Bueno, se partió de esta geometría de cuña simple y se tomó como condición inicial la presión de fluido hidroestático. Se realizaron varias simulaciones para 250 millones de años que correspondían con una distancia de convergencia de más de 10 kilómetros
y una tasa de convergencia de 5 centímetros al año. Se realizaron pruebas con montes submarinos de tamaño variable, es decir, se jugaba con estos parámetros para poder ver cómo estos cambios en las geometrías podían causar cambios en la distribución de las tensiones y de los estreses. Em, Junto con otras variables en el modelo, como el espesor del sedimento, como pueden ver aquí, y la subducción, se exploraron varios escenarios. La idea de estos modelos era poder como describir la evolución de la deformación en el antearco. Em, Al final, en el modelado, se obtuvo que la distribución, continuando acá con esta imagen, que la distribución espacial de la presión la porosidad de los sedimentos y la tensión in situ permanecieron estables de manera temporal respecto a la ubicación del antearco para diferentes geometrías. Eh, Esta imagen nos permite ver, acá en la primera, nos permite ver con por medio de estas flechas azules cómo es la tensión deviatórica a lo largo de la interfaz de la placa. Además, nos permite ver también cómo son las distribuciones de los ejes de compresión y de extensión. Y la longitud de las flechas nos permite cómo hacernos una idea de cómo es la magnitud de estas tensiones. Además, esta imagen nos permite también ver cómo es la relación de la presión de fluido, que cuando se tiene cero corresponde a presión de fluido de poro hidroestática, y cuando se tiende a valores cercanos a uno corresponde a presión de fluido de poro litoestática. En la siguiente figura podemos ver cómo la porosidad depende de la tensión efectiva. Las, perdón. Las flechas azules, de nuevo en esta imagen, nos permiten ver cómo son los vectores de tensión en los intersectos. Aquí finalmente se puede ver cómo es la desviación de la porosidad, que se ilumina para las zonas de carga y presenta sombra para los flancos delanteros y traseros del monte submarino. Eh, Listo. Entonces, pues una de las principales cosas que se quiso estudiar pues en este artículo fue los efectos mecánicos y hidráulicos de la subducción de los montes submarinos. Entonces, como estaba mencionando mi compañera, los autores pues plantearon dos modelos, en los cuales pues se difieren en cuanto al choque del monte submarino con respecto a la placa superior. Como se puede observar pues en la primera figura de arriba, uno tiene una superficie rugosa y el otro tiene una superficie lisa. Entonces, de esta forma se pudieron observar efectos de carga tectónica en el choque, pues para los cuales en la superficie rugosa se encontró que la compresibilidad aumenta en un factor de 2 con respecto a la superficie lisa. Además de esto, también se encontró que había una rotación en los esfuerzos principales. Y pues debido a esto, la tensión normal efectiva en el caso rugoso es de 40 megapascales, con un aumento en el esfuerzo cortante de 8 megapascales hasta unos 16 megapascales. En el caso de la superficie lisa, pues la tensión es de 80 megapascales y el esfuerzo cortante se reduce de un 20 a un 40%. Y pues también como pueden observar la imagen, lo que vienen siendo las direcciones de los esfuerzos pues se mantienen constantes pues en comparación a la superficie rugosa. También cabe destacar que para ambos casos, por encima y detrás del monte submarino de subducción, el modelo predice una compresión lateral disminuida y una tensión efectiva más baja. También se encontró cómo el esfuerzo cortante modelado también muestra fluctuaciones de longitud de onda cortadas, que están relacionadas con el desarrollo de fallas de placa superior y fuera del megatrust. Pues ahí como pueden observar, en la parte de abajo es como el monte submarino, y hay dos partes, que es el Stress Shadow y el Enhanced Loading. Entonces, en la parte del Stress Shadow, como se pueden observar, no hay fallas, no hay una relación entre
entre el criterio de Morculum de la superficie rugosa con respecto a la superficie lisa, pero cuando nos vamos acercando más hacia la parte donde está el choque, en la parte de Hans-Lodering, ahí hay un incremento pues, en la parte de incremento de fallas, es decir, ahí vamos a encontrar muchísimo más fracturas pues, debido a la colisión. Siguiente, por favor. Entonces, pues un impacto mecánico importante debido a la subducción pues, de los montes submarinos es cómo afecta la formación pues, de los drenajes en los montes. Entonces, ya que dichos cuerpos geológicos están subduciendo, la colisión del monte submarino con la placa superior causa fallas y fracturas, pues como mencioné anteriormente. Y se espera que debido a esta fallamiento mejore localmente la permeabilidad, lo que lleva a una deshidratación focalizada y una salida de fluidos en el lecho marino. Es decir, que la presión de poro disminuye en ese punto. Y pues ahí como pueden observar la figura, pues hay dos gráficas. La gráfica B corresponde a la presión de poro, entonces a medida que nosotros que nos alejamos del mar, va aumentando, va disminuyendo la presión de poro. Y pues lo que vienen siendo las líneas en punta, esa es la superficie lisa y pues la línea continua es la superficie rugosa. Ok, entonces así, pues este patrón de carga y el drenaje conduce a una fuerte contraste descendente en el estado de consolidación de los sedimentos sobre el monte submarino. Entonces los autores calcularon una desviación de porosidad, la cual definieron como la anomalía de porosidad con respecto a un estado de referencia de carga vertical. En base a esto se encontró que pues en las imágenes, cuando tenemos una superficie lisa, pues es constante, no cambia mucho, pero cuando en la superficie rugosa se encontró que en la parte superior vamos a encontrar sedimentos no consolidados, es decir, sí, sedimentos como arenitas, como lutitas, y en la parte después del enhanced lowering, ahí lo que vamos a encontrar van a ser sedimentos consolidados. Eso fue como una relación que se encontró. Y pues para estudiar ese patrón de consolidación del sedimento generalmente se usa la velocidad de ondas sísmicas, que pues se la denominamos como EP. Por lo que pues para estudiar dicha consolidación se estableció una relación entre la velocidad de ondas y la porosidad, sí, como en la siguiente presentación. Ahí. Entonces, para poder pues, estudiar dicha consolidación, entre la velocidad de ondas y la porosidad, se usaron datos de laboratorio como lutitas y areniscas marinas. Entonces, la gráfica de la derecha se puede pues, observar una relación inversamente proporcional entre la velocidad y la porosidad. Entonces, se concluyó que la subconsolidación de los sedimentos y la velocidad de las ondas sísmicas es baja detrás del monte submarino, y esto es causado principalmente por una compresión tectónica disminuida dentro de la sombra de tensión del monte submarino y pues junto con la presión de poro moderadamente elevada. También cabe mencionar que pues, en el modelo liso se ve mejor pues, dicho efecto en la sombra de tensión. Por último, en la siguiente diapositiva, ahí lo que se trató pues, de usar, dado que se estaba usando un modelo de código, lo que se trató de cambiar fueron como las diferentes dimensiones del monte submarino, porque lo que trataron de hacer es simplemente usar un monte submarino de un pico, pero pues poder cambiándole las dimensiones que sería como la altura y el ancho. Entonces, pues también se utilizaron dos colores para observar el esfuerzo cortante del megathrust y la consolidación del sedimento en la placa superior. Entonces encontró que cuanto mayor es la relación de aspecto y mayor pues va a ser la heterogeneidad de la tensión y mayor va a ser el contraste espacial en la consolidación de sedimentos. También pues los modelos sugieren que hay una dependencia aproximadamente lineal de las magnitudes de la tensión y la desviación de la porosidad en relación pues con las dimensiones del monte. Bueno, hay ciertas implicaciones sobre la mecánica y el comportamiento del deslizamiento. Entonces, estos impactos de la subducción de los montes marinos sobre el estrés, la presión de poro y la consolidación de sedimentos, como se explicó, presentan efectos en las propiedades elásticas de la zona de falla. Además, en su resistencia y comportamiento de deslizamiento,
que se cree que se rigen por procesos hidromecánicos. La reducción en la consolidación de los sedimentos y la disminución de la tensión normal tiene como consecuencia que la subducción de los montes submarinos promueven un deslizamiento estable del megatrust, que es poco profundo. Los procesos mecánicos e hidráulicos o sea, que nos mostraron los modelos, ayudan a proporcionar una explicación de los patrones de deslizamiento que presentan las fallas en los márgenes de subducción, en los márgenes de subducción de fondos marinos rugosos en el mundo. Esta imagen que se presenta aquí en la parte A y en la parte B nos permite tener una vista de cómo es la distribución del comportamiento de las fallas de deslizamiento para una fosa en el sur de Japón y acá en la parte A, y en la parte B para el margen norte en Hikuranji. Acá en esta parte que se hace este es como el acercamiento de lo que acá se señala con el recuadro. Se busca como con estas líneas negras mostrar cuáles son los límites de placas. Acá en la figura C se hace como un resumen de cómo es la distribución a lo largo del buzamiento de las actividades de deslizamiento de las fallas. Las líneas transversales sobre el flanco del monte submarino ilustran cómo son las fallas de la placa superior y la deformación por cizallamiento. En conclusión, los resultados muestran que la subducción de montes submarinos generan variaciones marcadas en la carga tectónica, en la consolidación de sedimentos y en el estado de tensión de megaempuje. La caída de un monte submarino en subducción en su flanco principal, la compresión y el drenaje mejorados conducen a una gran tensión en la falla normal y en las rocas de pared sobreconsolidadas. Como se dijo, se presenta una sombra de estrés en la estela del monte submarino que conduce a una porosidad de sedimentos que es muy alta. Las variaciones que se presentan ayudan a explicar los patrones observados en los fenómenos de deslizamiento de megatrust con terremotos y microsismicidad que son favorecidos en el borde descendente de los montes submarinos y el deslizamiento asísmico de la sombra de estrés ascendente. Y estas son las referencias que utilizamos para esta presentación. Muchas gracias a todos por su atención.